Hola amigos, hoy voy a presentarles un tutorial acerca de OpenOffice Write. A continuación les explicaré más detalladamente acerca del tema. Primero debemos seleccionar el icono de openoffice.org, dando doble clic en él. Luego nos aparecerá este menú de opciones, en el que debemos seleccionar el documento de texto volviendo a dar doble clic. Ahora voy a realizar una introducción acerca de OpenOffice Write. Writer es el procesador de textos de OpenOffice. Se trata de una herramienta perfecta para escribir cartas, informes técnicos, libros, etc. Es la herramienta que normalmente se utiliza más en una oficina junto a Calc, la hoja de cálculos. Es compatible con la mayoría de las versiones de Microsoft Word y WordPress. Ahora vamos a realizar una descripción del entorno de trabajo de OpenOffice Writer. La apariencia de Writer es muy similar al resto de las aplicaciones existentes en el mercado, con lo que aprender a utilizarlo es realmente sencillo. Lo primero es ver que los controles se encuentran en la parte superior de la aplicación ordenadas en 3 filas. La primera contiene los menús, la segunda la barra de herramientas estándar y la tercera la barra de objetos. La primera fila es donde se ubica la barra de menús, que no es otra cosa que una serie de palabras que nos indican una categoría. Al hacer clic sobre una palabra se despliega un menú en cascada con opciones relacionadas. Entonces tenemos archivo, editar, ver, insertar, formato, tabla, herramientas, ventana y ayuda. Ahora les enseñaremos a cómo crear un documento nuevo. Al abrir OpenOffice.org Writer, por defecto siempre te abre un documento nuevo en blanco para que empieces a trabajar. Si deseas abrir un documento nuevo, todo lo que debes hacer es clic en el menú superior en la primera fila donde dice archivo y luego bajar hasta donde dice nuevo. Verás que aparece un nuevo menú con varias alternativas. Elige documento de texto. Otra alternativa es haciendo clic esta vez en el pequeño triángulo negro invertido que tiene al lado izquierdo el primer icono de la segunda fila. Aparece un menú desplegable. Selecciona documento de texto. La tercera alternativa es Control más U. Esta es la más rápida y sencilla. Esta combinación de teclas nos abrirá un documento al mismo tiempo que tengas abierto. Es decir, si lo haces mientras escribimos una carta aparecerá un documento de texto, pero si lo hacemos mientras trabajamos con una hoja de cálculo nos aparecerá otro igual. ¿Cómo abrir un documento existente? Primero debes conocer el nombre y ubicación del archivo que queremos abrir. Si ya lo sabemos, el resto es muy sencillo. Menú principal. Desde el menú principal, en la primera fila de la parte superior, y hacemos clic con el botón izquierdo donde dice archivo. Y luego bajamos hasta donde dice abrir. Aparece una ventana nueva con un explorador de los archivos de tu disco duro. Navega por ellos hasta que encuentres al que quieres abrir. Otra alternativa es haciendo clic esta vez sobre el icono que tiene una carpeta en una hoja de papel sobresaliente. Otra alternativa es haciendo clic esta vez sobre el icono que tiene una carpeta de una hoja de papel sobresaliente. Ahora les enseñaremos a cómo guardar un documento. Es una de las acciones más importantes y que debemos tener siempre presentes. Como hasta ahora tenemos 3 formas de hacerlo, empecemos. La primera nos permite a la primera fila, donde dice archivo. Ahí buscamos guardar y hacemos clic. Si el documento no se ha guardado previamente, aparece una ventana con el navegador de archivos para que seleccione el lugar y nombre con el que se va a grabar. Si ya existía, se le graba nuevamente versión directamente. También puedes hacer clic esta vez sobre el icono que tiene un disquete. Esos antiguos de 31/2. También haciendo control G
De las dos formas aparece el navegador de archivos para grabar nuestro documento. Ahora, ¿cómo cerrar un documento? Una vez terminado el trabajo en el documento archivo y en caso de no querer cerrar la aplicación, procedemos a cerrar el documento. Para esto seleccionamos del menú Archivo la opción Cerrar. Con esto conseguimos cerrar el documento, pero la aplicación continúa abierta. En caso de no haber guardado el documento, la aplicación nos preguntará si deseamos guardarlo. Eso es todo. Esperamos que les haya servido de mucho este tutorial. Gracias por ver. Hola amigos, hoy voy a presentarles un tutorial acerca de OpenOffice Write. A continuación les explicaré más detalladamente acerca del tema. Primero debemos seleccionar el icono de openoffice.org, dando doble clic en él. Luego nos aparecerá este menú de opciones, en el que debemos seleccionar el documento de texto, volviendo a dar doble clic. Ahora voy a realizar una introducción acerca de OpenOffice Write. Writer es el procesador de textos de OpenOffice. Se trata de una herramienta perfecta para escribir cartas, informes técnicos, libros, etc. Es la herramienta que normalmente se utiliza más en una oficina junto a Calc, la hoja de cálculos. Es compatible con la mayoría de las versiones de Microsoft Word y WordPress. Ahora vamos a realizar una descripción del entorno de trabajo de OpenOffice Writer. La apariencia de Writer es muy similar al resto de las aplicaciones existentes en el mercado, con lo que aprender a utilizarlo es realmente sencillo. Lo primero es ver que los controles se encuentran en la parte superior de la aplicación ordenadas en 3 filas. La primera contiene los menús, la segunda la barra de herramientas estándar y la tercera la barra de objetos. La primera fila es donde se ubica la barra de menús, que no es otra cosa que una serie de palabras que nos indican una categoría. Al hacer clic sobre una palabra se despliega un menú en cascada con opciones relacionadas. Entonces tenemos Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Tabla, Herramientas, Ventana y Ayuda. Ahora les enseñaremos a cómo crear un documento nuevo. Al abrir OpenOffice.org Writer, por defecto siempre te abre un documento nuevo en blanco para que empieces a trabajar. Si deseas abrir un documento nuevo, todo lo que debes hacer es clic en el menú superior en la primera fila donde dice Archivo y luego bajar hasta donde dice Nuevo. Verás que aparece un nuevo menú con varias alternativas. Elige documento de texto. Otra alternativa es haciendo clic esta vez en el pequeño triángulo negro invertido que tiene al lado izquierdo el primer icono de la segunda fila. Aparece un menú desplegable. Selecciona documento de texto. La tercera alternativa es Control más U. Esta es la más rápida y sencilla. Esta combinación de teclas nos abrirá un documento al mismo tiempo que tengas abierto. Es decir, si lo haces mientras escribimos una carta aparecerá un documento de texto, pero si lo hacemos mientras trabajamos con una hoja de cálculo nos aparecerá otro igual. ¿Cómo abrir un documento existente? Primero debes conocer el nombre y ubicación del archivo que queremos abrir. Si ya lo sabemos, el resto es muy sencillo. Menú principal. Desde el menú principal, en la primera fila de la parte superior, y hacemos clic con el botón izquierdo donde dice Archivo. Y luego bajamos hasta donde dice Abrir. Aparece una ventana nueva con un explorador de los archivos de tu disco duro. Navega por ellos hasta que encuentres al que quieres abrir. Otra alternativa es haciendo clic esta vez sobre el icono que tiene una carpeta en una hoja de papel sobresaliente. Otra alternativa es haciendo clic esta vez sobre el icono que tiene una carpeta de una hoja de papel sobresaliente. Ahora les enseñaremos a cómo guardar un documento. Es una de las acciones más importantes y que debemos tener siempre presentes.
Como hasta ahora tenemos 3 formas de hacerlo, empecemos. La primera nos permite a la primera fila, donde dice archivo. Ahí buscamos guardar y hacemos clic. Si el documento no se ha guardado previamente, aparece una ventana con el navegador de archivos para que seleccione el lugar y nombre con el que se va a grabar. Si ya existía, se le graba nuevamente versión directamente. También puedes hacer clic esta vez sobre el icono que tiene un disquete. Esos antiguos de 31/2. También haciendo control G. De las dos formas aparece el navegador de archivos para grabar nuestro documento. Ahora, ¿cómo cerrar un documento? Una vez terminado el trabajo en el documento archivo y en caso de no querer cerrar la aplicación, procedemos a cerrar el documento. Para esto seleccionamos del menú Archivo la opción Cerrar. Con esto conseguimos cerrar el documento, pero la aplicación continúa abierta. En caso de no haber guardado el documento, la aplicación nos preguntará si deseamos guardarlo. Eso es todo. Esperamos que les haya servido de mucho este tutorial. Gracias por ver.